Hola a todos, muy buenas, bienvenidos al canal Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales. Les habla el doctor Carlos Mascareñas y Pérez Íñigo. La doctora Ana Isabel Vázquez Mejías y yo hemos hecho el capítulo 9 de la serie Sistemas de Gobierno del Buque, en el cual vamos a hablar del timón o gobernalle y la forma de dirigir un barco hacia uno u otro rumbo. Ambos dos investigadores pertenecemos al Departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación y Construcciones Navales de la Universidad de Cádiz, España. Para aquellos que nos siguen en la serie Sistemas de Gobierno del Buque, verán que hay partes que se repiten en muchos capítulos. Tengan ustedes presente que puede llegar gente, público, que sea la primera vez que visualiza estos conceptos, con lo cual estamos obligados a repetirlos. Ustedes pueden saltarse si quieren las 16 primeras transparencias porque seguramente ya lo habrán visto. Estas transparencias las van ustedes a encontrar disponibles en el repositorio Rodin de la Universidad de Cádiz y en cuanto nos den el enlace y la autorización para poner las transparencias, lo incluiremos en la descripción del vídeo. Muchas gracias y esperamos que les guste. Vamos a utilizar mi tesis doctoral que pueden ustedes descargar en la dirección que tienen aquí a la derecha. Aquí pueden descargar la tesis completamente gratuita pulsando en este enlace y ocupa pues 2,57 megabytes. Cosas de los años 96. Esta tesis fue dirigida por don Manuel Jesús López Sánchez, el doctor don Manuel Jesús López Sánchez y el doctor Ricardo Hernández Molina, dentro del Departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación, Máquinas y Motores Térmicos y Teoría de Señal y Comunicaciones, y se denominaba, o se titula, mejor dicho, porque aún se titula, Aportaciones al análisis de la dinámica de un buque y sus sistemas de gobierno mediante un simulador de navegación. Vamos entonces a ello. La misión de un buque es específica según su uso, aunque pueden generalmente dividirse en mercantes, de guerra, pesca y recreo. Todos ellos tienen en común dos propiedades. En primer lugar, la capacidad de trasladarse por la superficie de la mar y en segundo lugar, que todos los buques, para cumplir su misión, deben llegar al punto de destino, ya sea el puerto donde cargarán o descargarán las mercancías, una zona de combate o patrulla, una zona de océano donde se supone que hay peces, o simplemente desplazarse por placer entre dos clubes náuticos. Sin la capacidad de poder llegar al punto de destino, la bondad del sistema buque queda mermada en un alto porcentaje, debiendo repararse el sistema de gobierno del mismo, ya que es la segunda pieza clave para poder realizar la misión encomendada. El Reglamento Internacional para prevenir los abordajes en la mar denomina buque sin gobierno a aquel que por cualquier circunstancia excepcional es incapaz de maniobrar en la forma exigida por este reglamento y por consiguiente no puede apartarse de la derrota de otro buque. Es decir, que dicha circunstancia no es habitual y se desconoce a priori, como puede ser la rotura de las máquinas, el fallo del sistema de gobierno, la rotura del aparejo, el garreo de las anclas, un velero con viento en calma, la rotura de los remos, etc. Es algo fortuito y no se sabe qué va a pasar, pero de pronto ese barco no puede maniobrar a su antojo. Como hemos dicho, no tiene por qué afectar todos a la misión del buque, pero por cuestiones de seguridad es necesario que estén incluidos. Cuando nos referimos a que tenemos que gobernar un buque, significa que ese barco tiene arrancada y se desplaza. Si el barco no tiene arrancada, si no tiene capacidad de moverse avante o atrás, no podemos hacer nada con los elementos de gobierno del buque. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cuáles son los movimientos del buque.
Suponemos que el barco es un sólido rígido, algo así como una viga, y que dispone de 6 grados de libertad, 3 de traslación a lo largo de los 3 ejes y 3 de rotación sobre dichos 3 ejes, por lo que se pueden referir las ecuaciones de movimiento del mismo fijando dicho sistema de coordenadas en el buque, lo cual es ventajoso al aprovechar la simetría del mismo. Los movimientos de traslación se denominan avance, deriva y empuje vertical. Vamos a verlos aquí. Avance, que sería la U en el eje X, deriva, que sería la NU en el eje Y, y el empuje vertical, que estaría justo debajo del puntero rojo. Los movimientos los movimientos de rotación son la rotación sobre esos ejes. Si estamos sobre el eje Z, la rotación sería R, equivalente a la guiñada. Si estamos sobre el eje X, sería el balance, y sobre el eje Y sería la cabezada. Si nos ceñimos al movimiento en el plano horizontal, se puede simplificar el movimiento del buque y el modelo de buque eliminando el empuje, que es el mantenernos en la flotación, el balance sobre el eje X y la cabezada sobre el eje Y. Las variables utilizadas para describir el movimiento horizontal de un buque se muestran en la figura que tenemos a la derecha. La proyección total del buque, V, en los ejes X e Y, se denomina velocidad de avance, U, y la velocidad de deriva se denomina NU. La velocidad de giro o caída se denomina R, la caída del barco, hacia un lado, hacia la banda. El rumbo del buque se designa como psi y el ángulo de pala del timón se designa como delta. Sobre los movimientos del buque haremos un capítulo extenso, con lo cual no vamos a hablar del tema en este momento. Vamos a pasar a definir lo que es el sistema de gobierno del buque. Bien, a su derecha tienen lo que se llama timón o pala de timón. Esto no es... El timón no es la rueda que hay en el puente de mando, eso es la rueda del timón, pero el timón realmente es esta pala que tenemos aquí apoyada sobre un codaste popel y el servotimón que estará allá arriba para hacer que cambie de ángulo sobre el eje de simetría del buque, ¿vale? Bien, pues la operación de gobernar el rumbo de un barco, llevada normalmente por el timonel, es lo más básico de la navegación. Para que un barco llegue a destino tiene que tener dos cualidades. Uno, que la hélice gire. Si no gira la hélice, mal lo llevamos, porque no tenemos arrancada. Dos, tener la pala del timón que también gire, que haya propulsión y gobierno. Les recuerdo a ustedes que al Bismarck le hunden porque un torpedo le da en la pala del timón y lo deja incapacitado. Hay propulsión, pero no hay gobierno. Si el barco tiene 2 o 3 hélices, aún se puede jugar un poco, pero muy lentamente. El control del buque se efectúa entonces actuando sobre la pala del timón de forma permanente. Estas barritas que tenemos por aquí son ánodos de sacrificio de plomo. Todo esto es plomo puro que se pone para evitar la corrosión del casco y de la pala del timón. Los sistemas de gobierno a bordo de un buque mercante actual son tres: gobierno manual, automático y de emergencia. El gobierno más antiguo de todos es el gobierno manual. En sus primeros tiempos se realizó mediante las manos, los canaletes, que son una especie de remos gordos, y las espadillas, hasta que apareció el timón centrado en el centro de crujía del buque.
que más tarde sería sustituida por la rueda instalada en el puente. La caña, que es esto que tenemos aquí, es una pieza de madera alargada y robusta que se hacía firme en la mecha del timón, que es esto que está en vertical y que va a la pala, mediante un orificio rectangular reforzado algunas veces con un tintero de metal. El timonel se veía obligado a permanecer a la misma altura que el extremo superior de la mecha, es decir, de aquí, lo que en los buques más avanzados como los galeones les obligaba a estar a cubierto y a veces al mismo nivel que la cubierta del buque, con lo cual se le impedía la visión directa de las maniobras las maniobras del timón, las maniobras del buque y su respuesta. Esto que tenemos aquí es una palanca que apoya sobre este extremo de la caña y permite gobernar a babor o a estribor utilizando un punto de apoyo. Estas fotos son de la nao Victoria, para ser exactos, aquella que dio la vuelta con Curro en la Expo del 92. Desde 1794, la rueda del timón puede instalarse en los buques de gobierno a cierta altura sobre la mecha del timón, lográndose el telemando de la pala mediante un sistema de cables y pastecas. No es ni más ni menos que tener aquí la caña, la mecha, que es esta parte de acá, y la pala, y el timonel podía estar por encima de la cubierta donde se encontraba la caña y la mecha y telemandar mediante un polipasto, mediante pastecas y un eje, hacer que el barco cayera a una banda u otra moviendo la pala desde un sitio privilegiado, que era poder tener visibilidad del teatro de operaciones, con lo cual podía mantener la enfilación que le dijesen. Una enfilación es una dirección que está determinada por dos puntos que se encuentran en línea recta, uno detrás de otro, por lo general. Entonces, muchas veces, en vez de dar rumbos para entrar o salir de puerto, lo que se da es una enfilación, por ejemplo, entre la proa y una iglesia, o entre una iglesia y un tanque de depósito de agua. Es decir, que la forma de dar los rumbos es variada dependiendo de la situación operativa por la que atraviese el barco. El aparejo de este sistema del demandado lo tenemos aquí y podría ser más o menos complicado dependiendo del tamaño del buque. Normalmente las ruedas se llevan en popa y lo que se utilizaba era un aparejo real que iba desmultiplicando la fuerza que hace el agua contra la pala del timón. Si nosotros queremos caer a babor, pues metemos la pala a babor, pero el agua intenta contrarrestar esa metida devolviéndonos la pala a su sitio. Y entonces hay que mantenerla con la fuerza de los brazos de una o varias personas para que mantenga esa metida a babor y el barco caiga. Es indispensable tener el acceso al gobernalle, que es la pala del timón, y la visibilidad del teatro de operaciones. Asimismo, un barco grande, para poder ser manejado a mano, tiene que ir despacito. Eso lo veremos más adelante. A principios del siglo XX se empiezan a instalar sistemas hidráulicos. Y entonces, eso que lo que tenía de bueno era que mediante tuberías con aceite se podía empujar, meter aceite por unos émbolos buzos y sacarlos por otro y hacer que se desplazase el émbolo. Y en sentido contrario, justo al revés, que se metiese el émbolo dentro del cilindro. Con lo cual aquí se hacía un par de fuerzas y la mecha metida en este orificio conseguíamos que girase, como se ve aquí, que girase hacia la banda que nosotros estábamos pidiendo. ¿Qué tiene de bueno las tuberías metálicas? Pues que tenemos una instalación fija, robusta, que no se mueve
y que no tenemos que tocar para nada, ni mantener por lo general, porque los cables o los cabos de ese polipasto que teníamos antes, ese sí que había que cambiarlos de vez en cuando, no se podían pisar y encima se desgastaban. Hacia 1920 empiezan los sistemas electrohidráulicos y la energía del telemotor, el que metía los aceites o los sacaba dentro de los cilindros, en vez de ser a fuerza de brazo, era mediante una motobomba de gasto fijo, que entonces permite calcular en qué posición se va a encontrar el timón dependiendo de la aquella que se encontrase antes. Bien, pues ahora vamos a hablar de los sistemas de gobierno, o sea, de la composición del sistema de gobierno. Y para ello vamos a utilizar este gráfico y un sistema de gobierno manual sería el siguiente. El piloto, que es el oficial que está de guardia en ese momento en la navegación, da el rumbo de consigna al timonel. El timonel es aquel marinero que se encuentra delante de la rueda del timón y que con su experiencia gira a una velocidad dada esa rueda del timón, es decir, actúa sobre el sistema de gobierno. El sistema de gobierno pues es todo lo necesario para hacer que la pala del timón se mueva a babor o a estribor. El hecho de mover la pala a babor o a estribor hace que el buque cambie de rumbo y ese cambio de rumbo lo detectan las realimentaciones que le van a llegar a el timonel. Y el timonel entonces es el detector de error. Es el que está viendo, en el caso de que sea un cambio de rumbo por, por rumbo que le hayan ordenado, rumbo de consigna, está viendo cuántos grados le falta para llegar a ese rumbo, si va más deprisa, si va más despacio, o si es necesario meter la pala a la otra banda para reducir la velocidad de caída. Las realimentaciones pueden ser el rumbo real o el ángulo de metida de pala, porque también le pueden decir 10 grados a estribor, o sea, 10 grados de pala a estribor, pues mete la pala 10 a estribor. Y entonces está viendo con el repetidor de ángulo de metida de pala, con ángulo de posición de timón, en qué posición se encuentra el timón. La realimentación más importante es el indicador de posición del timón, ¿vale? Lo cual normalmente es un dispositivo eléctrico que actúa en un cuadrante graduado y cuyo movimiento es directamente proporcional a la posición del timón. Además, es obligatorio por la Organización Marítima Internacional. Todos estos conceptos los veremos a lo largo de los vídeos que vamos a ir editando. El sistema de gobierno, por lo tanto, es un sistema de lazo cerrado en el cual el comparador es el timonel, que es el que detecta el error de rumbo, como decía, y aplica la corrección necesaria para ello. Además ve si cae más deprisa el barco o menos, si tiene que hacer contrapala para frenar la caída a una banda, y las realimentaciones suelen ser el compás magnético, el compás giroscópico, la central de navegación inercial y el indicador de posición del timón. La central de navegación inercial en el 1996, cuando leí la tesis, era algo muy raro de tener a bordo, pero en 2024 han bajado mucho de precio y ya hay más fabricantes y se están instalando. Aunque el compás giroscópico es la realimentación de rumbo de toda la vida. Si se le indica al timonel la magnitud de pala que debe meter a una otra banda, la realimentación será exclusivamente el ángulo de metida de pala, el indicador de posición del timón. Y si se le indica la inclinación, pues es su apreciación visual, sus ojos, hasta que lo vean. Y además el indicador de posición del timón porque le está diciendo cuándo tiene que meter contratimón para frenar esa caída. Si se indica un rumbo, pues es la posición de la giroscópica y el indicador de posición del ángulo del timón, que sigo diciendo que es fundamentalmente
la reglamentación más importante de todas las que tenemos en el sistema de gobierno. El grado de precisión de este sistema depende exclusivamente de qué, de la experiencia del timonel, que es el detector de error. El gobierno automático tiene sus principios de implantación de la electrónica en los barcos mercantes. ¿Por qué digo los barcos mercantes? Porque el piloto automático, que es un autómata calculador, no se solía instalar en los barcos de guerra hasta, por lo menos los españoles, hasta el Patiño, que fue en 1980, ya que como entonces había servicio militar, pues tenían muchos timoneles en los barcos de guerra para hacer relevos, pero los barcos mercantes no. Los barcos mercantes, como lleva muy poca gente, pues prefieren pagar un autotimonel, un autopiloto, un automata calculador que detecte los errores y los corrija, que una persona. Bien, el principio de realimentación se realizaba mediante compás magnético dotado de flujómetro, que convertía los campos magnéticos producidos por la aguja de marear en tensiones compatibles con el autopiloto. Eso fue al principio, porque no existían los compases giroscópicos. El flujómetro es unos solenoides que llevan alrededor del compás magnético y que detecta la posición de la aguja magnética. En la actualidad solo se utiliza como sistema de respeto o en aquellos barcos en los cuales son pequeños y no pueden llevar giroscópica o tarda mucho tiempo la giroscópica en estabilizarse, como puede ser, por ejemplo, en los remolcadores de puerto y en los yates o los veleros, que no les hace falta gran precisión y tienen que salir rápido a la mar para luego volver a tierra. No hacen grandes navegaciones de muchos días. Actualmente se está implantando la central de navegación inercial. El autopiloto que tenemos aquí, tenemos el piloto, el rumbo de consigna lo fija en el autopiloto mediante el mando correspondiente, ya sea digital o analógico. Actúa sobre el servotimón mediante circuitos eléctricos de baja tensión. Obviamente activa las válvulas de control de paso de aceite de las motobombas que van a impulsar el aceite o a comprimirlo sobre los actuadores del servotimón. Y esos actuadores son los que van a hacer girar la pala, como hemos visto antes, y cambiar el rumbo del buque, el cual va a ser detectado, ese cambio de rumbo, por el compás giroscópico y lo va a meter en el autopiloto. El autopiloto va a ver que hay un error de rumbo y volverá a actuar sobre el servotimón, volverá a cambiar el rumbo del buque, alimentándolo por compás giroscópico hasta que vaya al rumbo que le han metido. Al mismo tiempo, el autopiloto tiene la posición de metida de pala o la posición de triángulo del timón. ¿Con qué fin? Con el fin de hacer contratimón, es decir, como he hecho varias veces, meter a la banda contraria para parar la caída del buque. Y esa misma metida de pala se ve en el indicador de posición del timón, que lo ve el piloto y lo ve el timonel. ¿Qué tiene de bueno el autopiloto? Pues que cuando es de día, los barcos de carga normalmente solo llevan al piloto en el puente y este gobierna con el autopiloto, mientras el timonel queda libre para hacer otras tareas. Aparte de ir a buscar bocadillos y café, pues puede dedicarse también a pintar o a arreglar aquello que le ordenen. Bien, la diferencia entre el compás giroscópico y la central inicial de navegación es que esta última, aparte del cambio de rumbo del buque, proporciona otros datos, como puede ser balance, cabezada, guiñada, la actitud, si se está parando el balance, si se está parando la guiñada, si se está parando la cabezada, puede dar la velocidad, si se acelera, si decelera. Todas esas cosas pues la puede dar la central de navegación inercial, que nunca lo va a dar el compás giroscópico. Por lo tanto, si hacemos el análisis funcional
del circuito del sistema de gobierno automático, el autotimonel es una unidad de control que proporciona el ángulo del timón necesario para corregir el rumbo del buque. La máquina del timón o servotimón es el actuador sobre la pala del timón, el compás y sobre el rumbo del buque. El compás giroscópico es el sensor de rumbo del buque comparando el rumbo con el meridiano verdadero del lugar. El compás magnético es el sensor del rumbo del buque comparándolo con el meridiano magnético del lugar, el cual es variable y además hay que calibrar el compás magnético cada cierto tiempo, compensar, que se llama la compensación del compás magnético, y el sensor de posición de ángulo del timón es otra realimentación. Aquí tenemos la mecha del timón, aquí, la mecha del timón con una varilla, otra barra y otra varilla al sensor, que es un potenciómetro que se encuentra metido en esta caja. ¿Vale? Bien, pues eso es el sensor de la posición del ángulo del timón. Vamos a hablar de ello durante los vídeos de esta serie. Aparte del gobierno manual y el gobierno automático, también se encuentra el gobierno de emergencia. El gobierno de emergencia es obligado por disponer de él por la Organización Marítima Internacional. Tiene como fin el control manual del servotimón del buque cuando falla el sistema de telemando desde el puente de gobierno, de manera que, ya porque la rueda de gobierno o el autopiloto estén fuera de servicios, por ejemplo por un impacto o un incendio, ya porque las líneas de transmisión de señales se hayan cortado o cortocircuitado, como puede ser por un torpedo o por un incendio, se pueda mantener el rumbo del buque según las necesidades que en cada momento se le exija. Los fallos del sistema de telemando pueden ser hidráulicos, electrónicos y eléctricos. En el caso de los hidráulicos se suele tratar de roturas o deformaciones en los circuitos de aceite, avería que impide que éste llegue al telemotor receptor. Los electrónicos suelen tener lugar cuando se produce un fallo en los circuitos electrónicos del autopiloto o de la rueda. Y los eléctricos cuando se seccionan los cables, cuando se cortocircuitan por un incendio o por una inundación, o cuando quedan enclavados los relés del amplificador del control del servotimón, que eso yo lo he sufrido bastante en el buque Arroyo Frío 1 y me daba una lata bestial, ya hablaremos también de ello. Para evitar que se puedan producir averías fatales en el circuito de transmisión de señales, la OMI aprobó que existiese la duplicidad de caminos de tendidos de cables o tuberías y que estos estuviesen bien separados y nunca discurriesen por la misma banda del buque. Aún así, se pueden producir accidentes fatales que rompan el enlace entre el piloto y el gobernalle, por lo que es de obligado cumplimiento un sistema local de accionamiento del servotimón, como sería el caso de un incendio en el puente, que dejase fuera de servicio la rueda y el autopiloto. El sistema de gobierno manual depende del servotimón empleado en el buque, pudiendo encontrar varios tipos. Control manual de la válvula de distribución de 4 vías y 3 posiciones del buque, que hablaremos de ello cuando hablemos del autopiloto y del servotimón. Control mediante el volante del telemotor del aceite del servotimón, es decir, inyectar aceite a mano mediante una rueda. Control mediante bombas manuales. Y el control manual directo, que es este que tenemos aquí, es una rueda de timón pero que no está en el puente, está en el pañol del servo. Significa actuar directamente sobre la mecha. Y esto impone reducir la velocidad del buque para que, lo que hablábamos al principio, la reacción producida sobre el agua de mar, sobre la pala, no nos devuelva a la vía o al plano de crujía la pala y puedan entre dos personas aguantar esa reacción del agua. Vaquero
define el timón como un elemento de control cuyo objetivo es suministrar una fuerza y por consiguiente un momento que puede ser usado para alterar la dinámica de movimiento del buque. Como características idóneas del funcionamiento, destaca que debe dar fuerzas equivalentes en ambas direcciones, babor y estribor. Ha de suministrar el mayor momento de giro posible con una fuerza dada y debe estar situado en el chorro de la hélice, ya que es el lugar donde existen mayores velocidades locales de agua. El timón tiene dos papeles importantes. Cuando la posición que ocupa está en el medio del buque, proporciona una cierta estabilidad direccional del mismo, de manera que cuando cambia de dicha posición, el buque reacciona rápida y fiablemente, esto es, siempre de la misma manera. Los exámenes teóricos sobre la acción del timón están limitados al cálculo matemático, ya que sobre la realidad influye un gran número de variables que afectan el efecto de la pala y por lo tanto la gobernabilidad del buque. Entre otras cosas, la velocidad y el estado de carga, si tenemos mucho fondo o poco fondo por debajo de la quilla y un montón de variables como puede ser la escora del barco que hace que el timón funcione de una manera u otra. Estos factores son las dimensiones, el perfil y la relación longitud-altura de la pala, la situación de la pala o fuera de la sobre el agua o fuera de la corriente del agua que produce la hélice, las líneas de agua de buque, su velocidad, etc. En la geometría del timón toman parte las siguientes definiciones: altura, cuerda, esa altura que es la dimensión normal al flujo, cuerda que es la dimensión paralela al flujo, vamos a verlo aquí, la altura sería la 2, que es la dimensión normal al flujo, cuerda, la dimensión paralela al flujo, espesor, que es la dimensión perpendicular al plano de crujía, tipo de perfil o distribución de los espesores a lo largo de la cuerda, relación de espesor, que es la relación entre el máximo espesor del perfil y la cuerda, alargamiento, que es la relación entre la altura del timón y la cuerda media, área del timón, que es pues, la superficie que combate el agua cuando giramos la pala, y la relación de compensación, que es el cociente entre el área situada a proa del eje de giro del timón y el área total de móvil. Sería la relación entre esta parte de aquí, suponiendo que por ahí está la proa, y todo el área del timón. Para poder realizar una aproximación veraz del comportamiento del buque para un servotimón y una pala dada, antes era necesario e imprescindible realizar una serie limitada de pruebas mediante modelos a escala. Esta es una de las razones por las que se creó el Canal de Experiencias Hidrodinámicas del Pardo, conocido como CEIPAR y que pertenece al Ministerio de Defensa, en el cual en una serie de enormes piscinas y utilizando unas grúas que se desplazan a su longitud, se puede utilizar modelos a escala y ser arrastrados a una velocidad dada. Actualmente se dispone de los simuladores de navegación de la Universidad de Cádiz, en el que se puede variar el tamaño y la forma del apéndice y la velocidad de caída del timón, así como el tipo de barco. La forma de la pala depende del tipo de buque que lo va a utilizar. Para un buque que necesite un alto grado de maniobrabilidad o un circo de evolución de pequeño radio, por ejemplo, un remolcador o un cazaminas, se utilizará una pala estrecha y profunda. Pero si se desea mantener el buque a un rumbo con la mayor precisión, un buque cablero o un dragaminas, será necesario introducir una pala ancha y corta. Aquí tenemos, por ejemplo, un tipo de pala muy especial que tiene un apéndice que se puede mover aparte del movimiento de la pala, con lo cual
conseguimos una mayor metida, un efecto mayor de caída dentro para un ángulo dado, que es mucho mejor que si la pala fuera, en vez de compuesta, una pala simple. Tipos de timones. Las palas pueden dividirse en tres clases: soportadas por codaste, este es el codaste; compensadas, que es utilizando solo lo que es la mecha del timón; y semicompensadas, con lo cual todo el peso no carga sobre la mecha del timón. Las mejoras introducidas por la pala semicompensada son el pequeño par de fuerzas utilizado para su funcionamiento y la posibilidad de dejar libre las líneas de agua al no utilizar el codaste popel. Cuando se quiere determinar el área de la pala, se suele tomar en consideración un porcentaje del producto de las dimensiones de la eslora del buque y de su calado. Los buques oceánicos tienen una pala con un área equivalente al 1,2 a 1,6% de la eslora total de la obra viva, que les recuerdo que es la parte que está sumergida. Pero este resultado se incrementará hasta un 2,5 o un 3% para buques que necesiten altas velocidades de respuesta a las maniobras, por ejemplo los remolcadores. Para aumentar esta superficie se suele utilizar un conjunto de timones gemelos que representan alrededor del 2,75% de la superficie de la obra viva. Es más, en buques cuya navegación se realiza por aguas muy restringidas, por ejemplo un ferry en un fiordo, se suele incrementar la capacidad de maniobra con una pala proa que permanecerá en el medio cuando el buque esté navegando avante y podrá ser gobernada cuando el buque esté ciando, o lo que es lo mismo, dando atrás. Cuando la maniobra es de vital importancia en grandes buques, se puede instalar una pala tipo Pleuger, la cual está dotada de un pequeño motor eléctrico con una hélice, permitiendo maniobrar al buque sin tener que recurrir a los motores principales. La fuerza producida por esta hélice se dirige directamente gracias a la posición de la pala. Es posible calcular mediante una fórmula el par de fuerzas necesarios para llevar la pala del timón desde el centro del buque a una banda, siempre que se cuente con la forma y tamaño predeterminados de la misma. Este par de fuerzas determina el tamaño del servotimón y los actuadores de la pala, que les recordamos que lo vimos en el capítulo 8.1 y 8.2. Tengo que hacerles una consideración. ¿Por qué dice que no utilizar los motores principales? Pues por algo muy sencillo. Normalmente cuando un buque, un gran buque, navega menos de 6 nudos, el efecto de la pala del timón es muy pequeño. Entonces, cuando tiene que maniobrar para atracar a puerto, por ejemplo, los ferries tienen dos hélices a popa y una hélice a proa. E incluso pueden trabajar dos hélices a popa y dos hélices transversales, una a proa y otra a popa. Entonces se maniobra con las hélices, no con la pala del timón, porque ya les digo que con menos de 6 nudos casi no tiene efecto. Cuando es un barco de carga que nada más que tiene una hélice en el plano de crujía y el timón delante, la popa de ella, en su chorro, pues tiene que recurrir a los remolcadores en el caso de que no tenga hélice de proa. Por eso verán ustedes a los grandes barcos mercantes de carga siempre maniobrar con remolcadores, e incluso a los ferries también, en el caso de que haya mucho viento, dado que la obra muerta es mucho mayor que la obra viva y les hace falta ayudas para acercarse al muelle y poder amarrar. Vamos ahora a analizar el timón del buque Ciudad de Zaragoza, que fue el barco que utilicé para hacer mi tesis doctoral en 1994-96 y que introdujimos en el simulador de navegación STN Atlas Electronic del Centro Andaluz Superior de Estudios Marinos de la Universidad de Cádiz en el campus de Puerto Real. Para eso me pedía absolutamente todos los datos de la obra viva y las hélices y los timones. Bueno, el timón, que en este caso nada más que era uno.
El buque Ciudad de Zaragoza dispone de una sola pala de timón ubicada en el plano de crujía del buque con las siguientes características que se obtuvieron a través de los planos originales del buque. Como pueden ver ustedes, es un timón soportado por codaste. Su cuerda superior es de 3 metros 53. La cuerda inferior también. La cuerda media también, 3 metros 53. La altura en el canto de popa es de 2 metros 87. La altura en el canto de proa 2 metros y medio. La longitud del eje de giro 2 metros y medio. El espesor máximo es de 54 centímetros y el área de la pala 9 metros y medio, más o menos, 9,4. Casi lo que la superficie de un dormitorio normal de un piso. El centro de gravedad se encuentra a 72 centímetros de la popa y a 1,34 m del canto inferior. Los requisitos técnicos cumplen con las normas del Joint Register, capítulo P, sección 5. La distancia entre la empaquetadura al servotimón es de 52 centímetros y el diámetro de la empaquetadura es de 240 milímetros, 24 centímetros. Bien, saliéndonos de las palas de timón puras, vamos a ver otros tipos de gobernalle, como pueden ser los fuera borda y los acipod. Los fuera borda son conocidos por todos ustedes, los tienen ahí en la imagen, y son los que portan las embarcaciones deportivas de pequeño tamaño, barcos de 6 metros hasta 6 metros, como motor auxiliar de barcos de 9 metros o 12 metros, y puede portar la embarcación un solo motor o varios motores en paralelo. El sistema de gobierno pues es simple y llanamente o mediante unos cables o mediante aceite y un émbolo que gira el motor con su propulsor y un pequeño timón hacia la banda contraria a donde queremos, a la banda que queremos ir. Metemos a estribor si queremos ir a estribor, metemos a babor si queremos ir a babor. Y si queremos maniobrar hacia atrás, tenemos que meterlo a la banda contraria para poder girar. Además de cambiar la posición del timón, el ángulo del timón, con la rueda, suele tener una especie de acelerador que se llama Marconi, que no es ni más ni menos que el telégrafo de máquinas al motor. No a la pala, sino al motor. Y entonces da más revoluciones avante o atrás. Los acipod, en cambio, son normalmente utilizados por buques mercantes y son timones con ángulos de giro de más de menos 45 grados a cada banda, normalmente son 360 grados, y disponen de un motor propulsor eléctrico en el interior de la pala del timón. Esta es la pala del timón, esto sería la máquina del barco, la sala de máquinas, y aquí tenemos un eje que va al motor eléctrico que normalmente mira hacia proa, de tal manera que la parte de atrás hace de timón y de propulsor mirando hacia proa el acipod. El motor eléctrico está unido directamente a la hélice y permite el giro de todo el conjunto, propulsor, pala e impulsor, en la dirección elegida por el capitán o por el sistema automático de control, siendo muy utilizado en los sistemas de posicionamiento dinámico. Aquí tienen ustedes uno de los controles de un acipod, suelen llevar como poco dos, y lo que tenemos es revoluciones de la hélice y ángulo de ataque o ángulo de propulsión hacia proa en este momento. Y aquí tenemos el repetidor del sensor de posición del acipod, en este caso, igual como si fuera el sensor del ángulo del timón, pero en este caso es el del acipod. Si no recuerdo mal, en el capítulo 6 hablamos del sensor de posición del ángulo del timón.
Acipod es la marca registrada por el grupo ABB de un conjunto de impulsores azimutales con alimentación eléctrica. El concepto fue desarrollado conjuntamente en Finlandia por los astilleros Massa-Yard y ABB. Acipod es una unidad de impulsión marina que consiste de una hélice de paso fijo montada sobre una góndola direccionable, que es lo que se llama el pod, y de azimut, la cual aloja el motor eléctrico que acciona la hélice. Como ven ustedes, aquí está el motor eléctrico. En este caso tiene hasta dos hélices, una a proa y otra a popa. Y todo el sistema mecánico de electricidad para alimentar, o sea, los generadores para alimentar el motor eléctrico. En la unidad Acipod, el motor eléctrico se encuentra alojado dentro de una unidad de propulsión y la hélice se encuentra conectada directamente al motor. Al evitar el uso de un eje de hélice tradicional, la hélice se puede colocar debajo de la popa del barco, en una zona de flujo de agua franco, es decir, que no venga con turbulencias, redundando por lo tanto en una mayor eficiencia hidrodinámica y mecánica. Además, esta configuración aumenta la flexibilidad en la disposición de la planta motriz de la nave, que como pueden darse cuenta, aquí tenemos los generadores y aquí el acipod. La hélice del pod por lo general está orientada hacia avante, hacia proa, ya que es esta configuración de tracción en la que la hélice es más eficiente a causa de funcionar en un flujo no perturbado. Debido a que puede rotar sobre el eje sobre el que se encuentra fijado, el pod puede aplicar su impulso en cualquier dirección. Los impulsores azimutales dotan de mayor maniobrabilidad a las naves y les permiten desplazarse hacia atrás en forma casi tan eficiente como hacia adelante. Para poder aprovechar al máximo la capacidad del acipod es preciso el entrenamiento en maniobra de naves mediante simuladores y modelos a escala de naves. Fíjense el tamaño que tiene el acipod que un ETO, un oficial electrotécnico o un maquinista puede entrar dentro del propulsor. Y aquí tenemos, pues, por ejemplo, dos acipod, uno contra otro, que no es que sea muy normal verlos. Bien, en cuanto al puente, tienen ustedes aquí los controles. Si este barco me está diciendo que tiene rueda de timón, porque aquí tiene el sistema follow-up, y luego tiene aquí el control de los acipod, con los mandos de avante y de posición de ángulo del acipod. Además, en caso de que falle, tiene dos sistemas no follow-up. Y aquí nos pasa lo mismo, tenemos el sistema de mando del acipod y los sistemas non follow-up para caso de emergencia. Como pueden ver, aquí tenemos tres acipod y además una hélice a proa para poder aproximarnos mejor al muelle. Y aquí pues tenemos otra vez dos acipod y estos serían las revoluciones, se supone, de los motores tradicionales, con hélices tradicionales. Y esto de aquí puede ser la hélice de proa, pero no lo tengo claro porque es una foto de algo que no he navegado en él. Aquí tiene el interior, fíjense el tamaño, con una escalera para poder entrar y hacer el mantenimiento. Tiene su motor eléctrico con sus cojinetes en la parte de popa y en la parte de proa la hélice que está acoplada al motor eléctrico mediante su eje. Tiene una entrada de aire de enfriamiento y bueno, pues aquí en esta parte pues la unidad de gobierno hidráulica que gira el acipod. Es distinto al servotimón, pero la función es la misma. El bloque de soporte de instalación
Y luego, pues les digo, pues para poder entrar y salir a hacer el mantenimiento, aquí está el motor, pues el tamaño que tiene esto es inmenso. Aquí tienen ustedes otra vez los controles de distintos fabricantes, de ABB o de otros. La hélice, este es el sistema, esto puede ser, si tiene timón, esto pinta de ser la pala del timón, un sistema no follow-up o follow-up, depende de si tiene centrado o no. De eso les recuerdo cuando hablamos en el capítulo 7 de los controladores de timón. Y aquí tenemos la posición de la cipod. Fíjense que está mirando hacia proa y el timón estaría en el medio, pero el propulsor estaría, aunque sea en el medio, apuntando a proa. Y los dos controles de los ACIPO. Muy bien, pues con esto hemos terminado. Esperamos la doctora Vázquez Mejías y yo que les haya gustado. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por darle al me gusta o suscribirse a este canal, por hacer difusión del mismo y les vuelvo a repetir que en el momento que tengamos la confirmación de rodin.uca.es de que tenemos un enlace, lo pondremos en la descripción del mismo para que ustedes puedan bajarse, si lo desean, las transparencias. Hasta la próxima, un abrazo a todos y esperemos que les haya gustado y no haber sido demasiado pesados. Les habla el doctor Carlos Mascareñas y Pérez.